Pues las cosas se pusieron bravas, las cosas se pusieron fuertes, porque definitivamente se está disparando el gasto militar. ¿Qué dicen, por ejemplo, desde Europa los medios de comunicación? Vamos a verlo, si les parece, porque ya tenemos el video listo. La guerra de Ucrania está disparando el gasto militar en Europa. El del año pasado fue el mayor aumento en 3 décadas, desde el final de la Guerra Fría. Los países del este y el norte del continente son los que más están aumentando sus gastos. España está por encima de una media europea que seguirá creciendo. Hay que llegar al 2% del PIB en el gasto militar que marca la OTAN, aumentos que probablemente en el 2023 sean muy superiores a los de 2022. Rusia también está aumentando sus gastos y, sobre todo, la propia Ucrania. Un tercio de su riqueza se va en armas y municiones. El campeón mundial del gasto en armas sigue siendo Estados Unidos. Gasta más que la suma de los 10 países siguientes, incluida China, y todos los de Asia y Oceanía juntos. Aunque en esa región, en la última década, los arsenales no dejan de crecer. Los productores y vendedores están en el norte. El 80% son empresas de Estados Unidos y Europa. En el mundo hay más guerras, están más cerca y está llevándonos a quizá acercarnos a una guerra global o una nueva guerra fría o una nueva guerra en la que podamos vernos implicados. Solo América del Sur y África se mantienen al margen de esta carrera armamentística de dimensión global que, según los estudios, no va a detenerse. Pues miren ustedes qué fuerte lo que acabamos de escuchar. Estados Unidos por sí solo gasta más que los 10 siguientes. Fíjense nada más la brutalidad de esto. Estados Unidos solito gasta más que los siguientes 10 países, incluido China, Rusia, ya lo vimos, el porcentaje de los Estados Unidos es del 39%. 39%, 39%, así tal cual, como lo escuchan ustedes. Y ese 39%, pues está muy por encima del 13% que representa China o del 3.9% que representa Rusia. Habrá quien diga, oye, profe, pero si estamos hablando de que Rusia es el tercer lugar. Sí, nada más que hay que ver qué tercer lugar. Porque si el primer lugar gasta el 39% o su gasto representa el 39% a nivel mundial y el tercer lugar solo el 3.9%, estaríamos hablando pues de que no se equiparan. ¿Sí me explico? Sigue habiendo asimetría. Pero en el caso de Europa, me sorprende mucho cómo estos han cedido, es decir, cómo se han dejado llevar a una vorágine impresionante de rearmarse. Es decir, luego muchos de estos no tienen dinero para la crisis, pero miren ustedes, Suecia aumentó un 12% su gasto militar, Finlandia un 36%, Finlandia se siente amenazada por el tema de su ingreso a la OTAN, Lituania 27%, Polonia un 11% y España un 7.3%. Es decir, sí se han ido pues a los extremos. Europa entonces a nivel pues internacional fue el continente que registró la mayor subida interanual en la compra de armas en un 13%, lo que unido al aumento de las tensiones en el tema de Taiwán y de Asia, contribuye a que el gasto mundial se situara en una cifra récord de 2 billones de euros, es decir, 2 millones de millones. En ese sentido, un 3.7% más interanual en términos reales, y esto equivale al 2.2% del Producto Interno Bruto. Cabe señalar que el gasto en Europa supera el gasto de 1989. ¿Qué significa esto? Déjenme, les comparto la fuente para que ustedes vayan tomando nota o hagan captura de pantalla y tengan el dato con ustedes. Porque este informe resalta que en Europa Central y Occidental
se gastaron 315,000 millones de euros, un 30% más que en 2013, una cifra que supera por primera vez la de 1989, que coincide con el fin de la Guerra Fría. Lo poníamos hace un momento en la imagen, de acuerdo con el CIPRI, el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, que se encarga de llevar la contabilidad de los gastos militares a nivel internacional, dice que Finlandia aumentó su gasto un 36%, Lituania un 27%, Suecia un 12% y Polonia, que anda querendón desde hace tiempo Polonia, como si de verdad pudiera, aumenta también un 11%. Buena parte de estos fueron incentivados a que dieran sus armas a Ucrania para deshacerse de su arsenal exsoviético y tener acceso a un gasto o a un armamento más moderno. Muchos por eso lo hicieron. Ahora, Rusia también se prepara para lo mismo. Rusia es el tercero en la lista mundial, aumentó su inversión militar un 9.2% hasta cerca de los 78,860 millones de euros, lo representativo a su 4.1% de su Producto Interno Bruto, el equivalente. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si Rusia fuera parte de la OTAN, Rusia estaría gastando el doble del mínimo que se le exige a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero, ¿qué creen? Ven que por ahí dicen, ay, Ucrania es la víctima, pobrecito, Ucrania está muy mal, necesita la ayuda de todos, la solidaridad de todos. Increíble, tal. Bueno, Ucrania experimentó un aumento récord de 640%, lo que significa el 34% de su Producto Interno Bruto, sin contar las donaciones recibidas por otros países. Tomen nota de este dato, porque en Occidente siempre hablan de la unfair and unprovoked war against Ukraine. That's why we stand with Ukraine. Poor Ukraine, let's help it. O sea, pobrecitos, vamos a ayudarles. Y miren ustedes, Ucrania experimentó un aumento récord del 640% de su gasto militar, lo que significa el 34% de su Producto Interno Bruto, sin contar las donaciones recibidas de otros países. Por ahí dirían, es lógico, está en guerra, sí, pero, ojo, que ya el gasto de Ucrania es más representativo que de los países europeos. Solo lo superan Francia, Reino Unido y Alemania. El cuarto, digamos, porcentaje lo representa Ucrania en Europa. A pesar de las subidas registradas en Europa y otras zonas, Estados Unidos mantiene su dominio a nivel mundial, pues ya sabemos que nuestros amigos gringos gastan, cuando se trata de presupuesto militar, esos gastan y 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 vuelven a gastar, así como los peces en el río vuelven a nadar, los gringos en lo militar vuelven a gastar 880,469 millones de euros, más en dólares, lo que representa el 39% del total y 3 veces más que China. O sea, eso se ve más o menos así como lo analizamos hace un momento. Estados Unidos, gigantesco su gasto. Miren ustedes, todo ese color, me voy a quitar de la pantalla para ampliarla y que ustedes lo puedan ver más grande. Lo representa Estados Unidos. Su gasto militar, más de 880,000 millones de dólares. Ahí lo tienen ustedes. Se ve así en comparación con el resto de Europa y del mundo en general. Si tú pones en fila India, a China, a Rusia,
a India, Arabia Saudita, a el Reino Unido, a Alemania, a Francia, a Corea del Sur, a Japón, a Ucrania y a Italia, si ustedes se fijan, sumen los porcentajes. Si sumáramos estos porcentajes, Estados Unidos gasta solito, gasta más que los 10 países que le siguen a continuación. Miren, sumemos, vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio. Sumemos el 13% de China, el 3.9% de Rusia, el 3.6% de la India, el 3.3% de Arabia Saudita, le agregamos el 3.1% del Reino Unido, el 2.5% de Alemania, el 2.4% de Francia, el 2.1% de Corea, le agregamos el 2.1% de Japón, el 2.0% de Ucrania, y estos serían los 10. Estados Unidos solito gasta más en presupuesto militar que los 10 países que más se le acercan. Gasta 3 veces más que China, gasta 10 veces más que Rusia y gasta más que los 10 países que más gastan y si los formáramos en fila india. Así que es obvio, súper obvio, que es obvio que el complejo militar industrial esté con manteles largos, así, feliz, contento. ¿Por qué? Porque está viendo cómo el mundo empieza a gastar y 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 a gastar, feliz de la vida.